¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta cuarta sesión de este discipulado bíblico. Queremos saludarles, deseando que la paz del Señor esté en sus corazones y gracias a Dios porque se pueden conectar en esta noche, estar con nosotros. Y el tema que trataremos en esta noche, como lo habíamos anunciado, es ¿quién es Jesucristo? Y la importancia de hablar de Jesucristo tiene una relevancia grande no solo desde el punto de vista de la Biblia, por supuesto, sino que tiene un impacto para tu vida directamente. Y fíjense, la sesión pasada hablamos de que hay un solo Dios. La Biblia es clara enseñando que hay un solo Dios. Y a diferencia de otras religiones, solamente hay un Dios. Y en eso la Biblia no deja sombra de duda en absoluto. Dentro de este Dios, de Dios, hay tres personas. Y lo cual hablamos que no son personas humanas, sino simplemente es una palabra que nosotros ocupamos para poderla entender. Y bueno, esta Trinidad está formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que claro, esto no quiere decir de ninguna manera que son tres dioses, sino es un solo Dios en el que hay tres personas. Entonces, eh, todas las religiones principales aceptan que el Padre es Dios. No hay ahí como que ninguna situación que conversar. Pero el detalle, y vamos a decir lo que es aún un problema, es que no todos reconocen que Jesucristo es Dios. Y la misma Biblia, a lo largo de esta sesión, vamos a ver cómo la misma Biblia nos enseña que Jesucristo es Dios. Lo que algunas religiones dicen es que el Señor Jesucristo fue un hombre que estuvo sí aquí en la tierra. No hay duda de que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Aún las personas que son estudiosas de la historia, por ejemplo, personas que se dedican a estudiar la literatura, por ejemplo, no niegan el hecho de que el Señor Jesucristo estuvo aquí. Pero sí algunos lo ven como que fue tal vez un profeta, que tal vez fue un gran maestro o un hombre sumamente devoto a Dios. Pero vamos a ver en esta noche que el Señor Jesucristo es Dios. ¿Y cómo podemos saber que el Señor Jesucristo es Dios? Bueno, pues el Señor Jesucristo posee los atributos de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos saber que Él posee los atributos de Dios? Bueno, primero que nada, la preexistencia del Señor Jesucristo, es decir, que Él existe desde la eternidad. Desde la eternidad Él existe y podemos verlo esto en la palabra de Dios. Cuando leemos el Evangelio según San Juan, comenzando el Evangelio, es muy claro el evangelista al decir: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando aquí se refiere a verbo se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y entonces, en ningún momento está diciendo el texto que en algún momento del tiempo fue creado, ¿no? Simplemente dice que el verbo era con Dios. Y si partimos del punto que Dios es eterno, entonces, y si vemos que dice desde el principio, entonces desde que existe Dios, desde la eternidad, está el Señor Jesucristo. Y punto importante, el verbo era Dios. Y aquí vale la pena hacer una aclaración porque hay algunas traducciones que con la intención de convencer al lector de que el Señor Jesucristo no es Dios, lo traducen como que la palabra, en lugar de ocupar, ahora sí que la palabra verbo, ocupan la palabra. Dicen, la palabra era un Dios. Entonces esto
tiene dos problemas. El primer problema es que están introduciendo que hay varios dioses. Y el segundo problema, pues que no están aceptando que el Señor Jesucristo es Dios. Entonces, la gran mayoría de las Biblias, la Biblia que usted tenga en casa, va a decir seguramente con algunas palabras diferentes. En alguna ocasión vamos a hablar al respecto de por qué hay unas Biblias que utilizan otro lenguaje que otra. Pero va a decir esto, que el verbo era Dios, es decir, el Señor Jesucristo es Dios y está desde el principio. Así que desde este pasaje, y que no es el único, podemos nosotros ver que Él existe desde el principio. Ahora bien, cuando nosotros vamos a Isaías 44:6, dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esto es Isaías, Antiguo Testamento, pero ¿qué es lo que sucede en Apocalipsis? En Apocalipsis, en el capítulo número 1, versículo número 17, nos dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y aquí es emocionante porque quien está diciendo esto, no temas, yo soy el primero y el último, es el Señor Jesucristo, que se lo está diciendo a Juan. Y está repitiendo palabras que estaban registradas, que las dijo Dios. Ahí en Isaías entonces están diciendo lo mismo, por lo cual podemos confirmar que Él es el primero y el último, y que Él es Dios. Ahora bien, decíamos que comparte los atributos. Entonces, el Señor Jesucristo es omnipotente. Y fíjense una cosa. Si el Señor Jesucristo no tuviera todo el poder, entonces la creación del mundo no hubiera podido haberse realizado. Y nosotros podemos ver en Colosenses está en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver aquí en Colosenses que dice en su capítulo número 1, versículos 16 y 17: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Estamos leyendo también porciones diferentes a las que leímos la sesión anterior, y confirmamos nuevamente por la misma escritura, por la misma Biblia, que Él creó todas las cosas, pero que Él, por medio de Él, subsisten, se sostienen todas las cosas. Entonces, ese poder para decir sea la luz, y fue la luz, pues requiere todo el poder, y solamente Dios, el Señor Jesucristo, lo pudo haber hecho. Ahora bien, Él es omnipresente, es decir, Él está en todo lugar. Hablamos de la omnipresencia de Dios, que Él está presente en todo lugar. Y fíjense algo bien importante. Cuando dice Mateo, bueno, el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 20, dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y quien está hablando aquí es el Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso porque somos 7,000 millones de personas en todo el mundo. Bueno, unos cuantos más, ¿ok? Pero si dice que donde 2 o 3 personas se reúnan en el nombre del Señor Jesucristo, ahí va a estar. Eso nos habla de que el Señor Jesucristo, si alguien ahorita nos está viendo en Ecuador y está ahí con alguien más, ahí va a estar. Y aunque estemos ahí solos, cuando estamos buscándole porque tenemos alguna situación difícil, ahí Él va a estar con nosotros. Y si alguien está en China
Hay muchos hermanos cristianos ahí en China. Ahí está con ellos. Entonces Él va a estar en cualquier lugar en el momento en el que lo necesitemos. Ahora bien, Él es omnisciente, es decir, Él conoce todas las cosas, y lo interesante de aquí es que los mismos discípulos fueron quienes lo reconocieron. El Evangelio según San Juan, en su capítulo número 16, versículo 30, nos dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. A lo largo de todo el ministerio, los discípulos se quedaban sorprendidos de lo que hacía el Señor Jesucristo, de lo que sabía. Y en muchos pasajes narra la Escritura que Él sabía lo que había en su corazón. Entonces, Él sabe todo. Y Él sabe la necesidad que tienes ahorita tú en tu corazón. Así que confiadamente te puedes acercar y decirle: Señor Jesucristo, necesito que me ayudes ahorita. Y ahí es donde vas a comenzar a conocer que Jesucristo es Dios. Y Él es inmutable. ¿Qué es inmutable? Que no va a cambiar. No por el hecho de que hoy sea de una manera, mañana va a ser de otra. No es como nosotros los humanos, que somos caprichosos, que reaccionamos dependiendo de nuestro estado de ánimo. No es así el Señor. Él va a respondernos siempre y va a ser siempre el mismo. Y dice Hebreos, el libro de Hebreos está en el Nuevo Testamento, es una epístola, y dice Hebreos, epístola o carta, ¿ok? Versículo número 8, capítulo 13, versículo 8 de Hebreos: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esta expresión por los siglos, para siempre, no va a cambiar. No va a cambiar. Y damos gracias a Dios porque tenemos la confianza y la certeza de que Él es Dios. Él es Dios gracias a estos pasajes de la Escritura. Ahora bien, el Señor Jesucristo es llamado Dios. Y primeramente, ¿quién lo llama Dios? Es el Padre. El Padre es precisamente quien lo llama Dios. Y podemos ver en la misma epístola a los Hebreos, en su capítulo 1, versículo 8, que dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el cetro de tu reino. Así que quien lo está llamando Dios es el mismo Padre. Y no nos debe de quedar duda. Pero también los hombres lo reconocieron como Dios. Y uno de los que es un personaje muy interesante, Tomás. Porque Tomás, este apóstol, cuando llegaron los apóstoles y le dijeron: mira, es que resucitó. Y él dijo: no, yo hasta que no lo vea, y hasta que no meta mi mano, hasta ese momento voy a creer. Muy incrédulo. Pero fíjense en lo que dice San Juan capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Él lo reconoció como que es Dios. Cuando anteriormente, versículos antes, el Señor Jesucristo le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo. Que por cierto, cuando Tomás dijo esto, el Señor Jesucristo pues ya sabía lo que había dicho. Entonces llega y directamente le dice. Entonces comprueba también que Él sabe todas las cosas. Así que es maravilloso hablar del Señor Jesucristo. Y esto es algo maravilloso porque comprobamos a través de la misma Biblia que Él es Dios. Ahora bien, el mismo Señor Jesucristo habló de que es uno con el Padre.
Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo número 10, versículo 30, donde dice: yo y el Padre uno somos. Hay una unidad, lo cual confirma la Trinidad. Aunque nada más esté mencionando ahí al Padre y al Hijo, la confirma porque hay una unidad. Así que damos gracias a Dios por ello. Entonces, si el Señor Jesucristo fue a sí mismo llamado Dios, lo llamaron Dios, no nos debe de quedar ninguna duda de que Él es Dios. Ahora, ¿de dónde vienen muchas ocasiones el no creer en esto? Cuando nosotros o algunas personas comienzan pues a creer escritos que en primer lugar no fueron escritos, o libros o escritos que no fueron escritos, por lo menos cercanos al periodo en el cual es el periodo bíblico, cuando no tienen un sustento en la Biblia, y cuando o que dicen que son libros inspirados, pero que al momento de analizarlos, de leerlos, hay una inconsistencia. Entonces ahí es cuando se puede comenzar a tener conocimientos que no tienen ninguna relación con lo que dice la Biblia. Ya hablábamos en una sesión anterior que la Biblia debe de ser el libro en el cual nosotros basemos nuestra fe en Dios. Porque en el momento en el que nosotros comenzamos a agregar libros escritos y los ponemos tal vez en lugares superiores a la Biblia, o comenzamos a creer en otras cosas antes que en la Biblia, entonces nosotros en ese momento estamos creyendo en otras cosas antes que Dios. Así que por eso es que nosotros insistimos dentro del cristianismo, nosotros insistimos en que la escritura, la Biblia, es suficiente. Es suficiente. Y podrán alguien decirme, bueno, entonces está mal, por ejemplo, el que yo consulte una Biblia de estudio, lea algún libro de algún autor. No, vaya, está bien leerlo, está bien, pero debemos, todo lo que se diga ahí debe de ser confrontado, debe ser comprobado con lo que dice la Biblia. Y aún las cosas que nosotros creamos, las cosas personales, hay pensamientos que de pronto podemos llegar a decir, bueno, ¿y esto será correcto? Nosotros debemos de llevarlo a lo que dice la Biblia. Y si lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, lo que ese autor escribió, no tiene un sustento en la Biblia, entonces no debemos de creerlo. No debemos de creerlo porque al final de cuentas vamos a comenzar a alejarnos de Dios. Ahora bien, otra parte importante es que hay otros hechos que demuestran que Jesucristo es Dios. Y el primer punto que vamos a tratar es que el Señor Jesucristo no rechazó que le adoraran. Vamos a ver esto. Cuando leemos nosotros Mateo 28, en su versículo número 9, esta escena, este versículo ocurre cuando es la resurrección. Y dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Voy a leer el versículo siguiente. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. La Escritura está narrando que las mujeres llegan, se postran y le adoran, y después el Señor Jesucristo
Les dice, oigan, miren, vayan y díganles lo que acaba de pasar a mis hermanos, díganselo. Eso es lo que dice la Escritura. En ningún momento les dijo, no, espérenme, no hagan esto. Porque el único que se debe adorar es a Dios. Y hay otros pasajes en los cuales hay personajes que sí negaron que se les adorara. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, en su capítulo número 19, versículo número 10, nos narra uno de dos eventos que están en ese mismo libro. Voy a leer también el 9 para tener el contexto. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré, este es el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Un ángel fue el que le dijo a Juan, no, espera, no lo hagas esto. A quien debes de adorar es a Dios. Y cuando lo contrastamos nosotros con el pasaje que leímos, las mujeres se acercan al Señor Jesucristo a adorarle, Él no dice, no, váyanse. Así que los ángeles saben perfectamente bien a quién se le debe de adorar. Y toda la adoración es a Dios. Y segundo, el Señor Jesucristo no rechazó que le adoraran porque Él es Dios. Así que gracias porque tenemos estos hermoso testimonio, este hermoso registro de a quién se debe de adorar. Y esto nos lleva a una cuestión porque hay personas que buscan que algún ángel les dé algún favor especial e inclusive adoran a los ángeles. Entonces, la adoración a los ángeles, de acuerdo al registro que acabamos de ver aquí en Apocalipsis, fue rechazada por los ángeles. Así que adoremos solamente a Dios. Ahora bien, ¿quién es el que puede perdonar pecados? Solo Dios tiene la autoridad para perdonar pecados. Y porque esto es algo que le ofende directamente a Él. Si a mí alguien me hace algo, yo no le puedo decir, no puede ir a alguien con mi esposa, por ejemplo, y decirle, oiga, por favor, que me perdone lo que le hice a su esposo. No, pues vaya, dígale a mi esposo, porque mi esposo es el que tiene el sentimiento y es el único que le puede otorgar el perdón. Entonces, fíjense una cosa, Lucas en su capítulo número 5 narra una historia, un milagro maravilloso, porque ¿qué es lo que sucedió? Voy a leerlo para ustedes. Es desde el capítulo número 5. Hay un paralítico. Y el Señor Jesucristo estaba enseñando. Pero de pronto, pues, este paralítico, pues, llegaron, dice el versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, es decir, a pensar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los escribas y los fariseos, los escribas eran los que se dedicaban a transcribir el Antiguo Testamento,
Entonces conocían muy bien lo que decía o no la escritura. Y los fariseos eran muy celosos de lo que decía la escritura. Entonces los dos dijeron en esto, bueno, ¿y quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, nuevamente él sabe todas las cosas, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Versículo 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Dos cosas importantes aquí demostró el Señor Jesucristo. Uno, que Él puede perdonar pecados, por lo tanto es Dios. Y la segunda, que Él tiene todo poder. Porque la pregunta que les hace, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Casi les dijo, bueno, voy a mostrarles quién soy. Ya le dije, perdón, tus pecados son perdonados, levántate y anda. Y al instante se levantó. Mostró que Él es Dios. Así que damos gloria a Dios porque Él demostró y Él sigue demostrando que Él es Dios. Y esta clase de milagros que Él hizo no es algo que quede en la Biblia, porque hoy en día, si tú le buscas de corazón, si tú le buscas que se haga su voluntad, va a haber un milagro en tu vida. Y hay ocasiones en las que la respuesta puede no ser como nosotros querramos. Pero créeme lo que la respuesta de Dios siempre va a ser la mejor. En alguna sesión posterior vamos a hablar acerca de estas cuestiones, de por qué a veces si yo oro no me responde Dios como yo quiero. Pero bueno, ¿por qué es tan importante entonces la pregunta de si Jesucristo es Dios? Bueno, la relevancia radica en que el Señor Jesucristo tiene que ser Dios, porque si Él no es, entonces su muerte fue en vano. No fue para pagar el castigo de nuestros pecados. Y solamente el único que podía habernos redimido era el Señor Jesucristo. Así que por esta razón es que tiene tanta importancia, porque Él, al haber muerto en la cruz del Calvario, y nosotros aceptarle, nosotros recibimos ese perdón de nuestros pecados. Nosotros recibimos esa esperanza de la vida eterna, y que de la misma manera en la que Él resucitó, así nosotros algún día lo haremos. Y esperamos ese momento en el cual el Señor Jesucristo va a venir de nuevo. Y en un momento, muchos cristianos vamos a desaparecer. Vamos a desaparecer. Y van a decir en las noticias que van a tratar de dar miles de explicaciones. Pero ese momento se acerca. ¿Qué fue lo que vimos en esta noche? Hablamos de que el Señor Jesucristo es Dios, de que Él posee los mismos atributos que Dios. Él existe desde el principio, es eterno, Él es omnipotente, que todo lo puede, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él no cambia. Hablamos de que el Padre lo llamó Dios, los mismos hombres lo llamaron Dios, sus discípulos. Y hablamos también de que por ser Dios, Él no rechazó que le adoraran. Y además, como Él es Dios, Él es el único que puede perdonar nuestros pecados sin importar cuáles sean. Porque para Dios lo mismo es una mentira que el haber matado a alguien. ¿Por qué razón? Porque
limpieza, el perdón, es a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Deseo de todo corazón que el Señor te bendiga. Deseo también que la lectura que estás haciendo del Evangelio de Marcos sea de beneficio para ti. Nos conectamos el próximo martes. Que el Señor te bendiga y saludos a nuestros hermanos de Mazatlán. Deseamos que el Señor les esté bendiciendo. Que el Señor les bendiga con la paz de Dios.